Hola, buenas tardes a quienes nos están viendo en vivo, a quienes nos van a ver seguramente pronto. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Melissa Bertiz Hernández, soy secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Somos una red de sociedad civil que desde el 2010 trabajamos promoviendo marcos normativos a nivel federal y estatal en materia de migración y personas sujetas de protección internacional, evidentemente desde una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, pues este es un espacio, como saben, es un espacio mensual que nos anima a la reflexión, pero sobre todo a generar alianzas y a generar articulaciones importantes. En esta ocasión, bueno, el GTPM al aire se titula Personas refugiadas en México, protección, integración y futuro. Esto, bueno, pues en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Entonces, bienvenidas a todas las personas que nos siguen y observan y escuchan este espacio. Solamente 3 elementos importantes para saber sobre el contexto es que en una encuesta realizada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas en el año 2024, el 41% de las personas entrevistadas señaló que México era su destino definitivo. Por otro lado, en el mismo año se registraron 78.975 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, manteniéndose entre los 10 países con más solicitudes de protección internacional en el mundo. Finalmente, de acuerdo con el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados del año 2025 que se acaba de presentar, titulado Seamos hogar para quienes no pueden volver al suyo, en el año 2025 se registraron 70.500 personas solicitantes de asilo, de las cuales el 50% lo hicieron en el sur del país y particularmente en el estado de Chiapas. Entonces, bueno, pues en este marco vamos a tener estas reflexiones y en el marco del Día Mundial de Personas Refugiadas. Les invitamos a participar en el chat en vivo. Y nada, bueno, pues quiero presentarles y quiero invitar a quienes nos acompañan acá en este espacio, que se puedan presentar, que puedan decir quiénes son. Está con nosotros José Luis Loera, del proyecto Casa Refugiados, y la hermana Eugenia Vázquez, directora general de Servicio Migrante Refugiados. Entonces, perdón, de Escalabrinianas Refugiados. Les voy a pedir, por favor, que puedan decir su nombre, el cargo, la organización a la que pertenecen y sobre todo, pues, cuál es la labor de la organización o a la que representa. Entonces, si quieren, empezamos. Hermana, por favor. Y gracias por estar acá con nosotras. Creo que ya no veo a la hermana, ¿verdad? Bien, José Luis, por favor. Buena tarde y muchas gracias por considerar el aporte de Casa de Refugiados. Yo soy José Luis Loera y colaboro en lo que es programa Casa de Refugiados, donde buscamos dar un acompañamiento humanitario a personas en situación de desplazamiento forzado. En el marco de esto, en el contexto que esto representa hoy día, creemos que esto es una manera de colaborar en torno a la construcción de paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Fíjate que ahorita justo, bueno, no ahorita, sino siempre recuerdo mucho y recuerdo con mucho cariño cómo inició la casita que está en el parque Ramón Velarde, ¿no? Ramón López Velarde, que está, para quienes no ubican, en la Ciudad de México, cerca del Metro Centro Médico, que es uno de los metros más céntricos. Hay un parque en donde se donó el espacio
que si no mal recuerdo era, bueno, es de la delegación, bueno, no sé si era, pero en ese entonces de la delegación Cuauhtémoc, y era un espacio en donde guardaban botes de basura, guardaban escobas, o sea, prácticamente era el espacio para las personas que realizaban la limpieza del parque. Ahí era el espacio como la bodega, ¿no? Pero después se convirtió en uno de los espacios, pues yo diría como más importantes y más emblemáticos para muchas personas refugiadas. No sé si nos quieras platicar un poquito, José Luis, cómo surgió esta idea, porque bueno, yo en ese entonces estaba en Amnistía Internacional y ahí te conocí y fue bien bonito el espacio, cómo íbamos a limpiarlo, cómo lo nutríamos de libros y se empezaron a hacer distintas actividades. Entonces, si quieres platicar un poquito de ese espacio, cómo surgió y lo que es ahora. Gracias, y te faltó mencionar que en esa época estábamos tiernitos. Sí. Pero, y también fuiste muy generosa al usar la palabra la donación del espacio. Ojalá. Es un permiso temporal que se tiene por parte del gobierno de la ciudad, pero qué pertinente que lo menciones porque, por una parte, en estos tiempos de mucha, no lo digo yo, muchos académicos e intelectuales, hasta artistas, recientemente Richard Gere ocupaba esta palabra de que vivimos tiempos de mucha oscuridad. Y para mí, en verdad, este es uno incluso internamente en autocrítica y reflexión de los desafíos de Casa de Refugiados, de buscar dar acompañamiento humanitario en estos tiempos. Es uno de los espacios de mucha esperanza, donde se generan muchos horizontes que animan a seguir buscando la construcción de narrativas de la posibilidad de coexistencia, independientemente de la situación migratoria, nacionalidad, etcétera. Y justamente de ahí pensaba yo tomar como punto de partida para hacer algunas de mis reflexiones a las que me has amablemente invitado a compartir. Y cómo empezó también es muy relevante, y ojalá que, si bien inició como una serie de casualidades particulares, pudiera retomarse como una práctica que pudiera replicarse y escalarse. Lo digo como una especie de coincidencia de proyectos particulares, porque como bien señalas, una vez que había sido espacio de limpia del parque, luego fue un espacio un tiempo utilizado por los scouts, luego fue un tiempo donde vivían personas en situación de calle, se da este espacio en préstamo para un centro de documentación sobre personas refugiadas. En ese entonces se decía sobre refugiados, no se anteponía, que bueno, como hoy se hace aquí en este diálogo, las personas refugiadas, y de un centro de documentación, como bien señalas, que tuvo su primer momento como espacio de documentación y libros, etcétera. Se pasó sin tener un programa muy puntual, muy preciso, pero había la disposición, la voluntad de crear un espacio de condiciones para el encuentro entre personas en desplazamiento, bien, particularmente personas sí, en condición en situación de refugiadas, y personas voluntarias, estudiantes. Algunas de ellas sé que aquellas estudiantes que lograron terminar sus estudios y desarrollarse en el programa humanitario, aquí están escuchando hoy, desde diferentes organizaciones humanitarias, y eso fue como una experiencia muy particular, una colaboración en un primer momento lanzada por Amnistía Internacional con el apoyo del ACNUR en México, con el respaldo de los vecinos del parque, que tenían también la necesidad de buscar presencia de organismos internacionales que les ayudaran a defender el parque de lo que ellos veían estaba siendo como una amenaza para privatizar más y más espacios del parque, y también la voluntad de las autoridades para poder destinar el espacio a este fin. Y si bien nosotros nos hicimos cargo de este espacio a partir del 2002, ya previamente creo que del año 2000 fue cuando se abrió, pero en verdad es un pequeño espacio en esta gran ciudad de México, donde pasan cosas muy esperanzadoras, ¿no? En aquel momento le llamábamos la casita espacio de los refugiados, y hoy
hoy en esta al redimensionar desafíos que hay en torno a la coexistencia humana, le hemos nombrado la casita del telar solidario, para hacerlo justamente como mucho más incluyente y que no solamente personas en situación de refugiadas, personas en desplazamiento forzado, tengan ahí un espacio de encuentro, pero cada vez más personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad y en otras condiciones de no vulnerabilidad. Hay personas extranjeras, voluntarios, que conviven ahí como centro de día, con personas en situación de calle, personas con situaciones psiquiátricas, familiares de las personas que están ingresadas en el hospital, en el centro médico, hospital general, vendedores ambulantes, y en verdad es un lugar donde pasan cosas maravillosas de encuentro, diálogo, un espacio de encuentro, diálogo, colaboración y celebración. Entonces, es un espacio donde se apuesta por lo que le llamamos en Casa de Refugiados, esta apuesta por lo que quiere ser condiciones para la convivencia colaborativa, ¿no? En un contexto donde estamos viendo que a nivel global se está desmantelando todo el sistema de protección a la dignidad humana, sea en sus contextos donde teóricamente aplican el marco internacional de los derechos humanos, sea también en contextos de excepción, como es el caso de las personas en situaciones de conflictos armados y donde debería de aplicar todo el marco internacional del derecho humanitario y que también se está desmantelando, y también lo que es en el caso de situaciones de contextos donde las personas se ven forzadas a desplazarse por diferentes situaciones de violencias, de persecución, etcétera, y también lo que es el marco del derecho internacional de los refugiados, que también se está desmantelando, ¿no? Entonces, en ese contexto, plantear espacios físicos y sociales dignos, seguros, de participación, creemos que es una práctica que debiera de replicarse y escalarse en cuanto a buena noticia, pues, ¿no? Que lo que representa que sí es posible no solamente coexistir, sino también tener una convivencia y colaborar en torno a causas comunes. La clave está en las condiciones, y por eso la importancia del programa que diriges, pues para justamente impulsar cuáles son las condiciones que hay que seguir buscando, a pesar de contextos, como decíamos, cada vez parecieran humanamente más sombríos, más de mayor incertidumbre. Así es, pues muchísimas gracias. Y sí, de verdad, yo recuerdo mucho al colectivo Monarcas, ¿no? Ya cuando estábamos en Sin Fronteras, recuerdo las posadas, ¿no? Recuerdo un montón de espacios re lindos, construidos con muy pocos recursos, pero con mucho amor, con mucha intencionalidad de justamente tejer, ¿no? Y creo que es esta cuestión del telar, de cubrirnos, de construir, de hacer esta protección juntos, creo que es fundamental, y sin duda es uno de los espacios pues más importantes, yo diría, en la Ciudad de México, y que me parece que a partir de ahí también se han generado otro tipo de espacios en otras entidades, en otros espacios. Entonces, pues muchísimas gracias, José Luis, por traernos a la mente este tan importante espacio, y también por compartirnos el trabajo que hacen en PCR. Y bueno, ya regresó por acá la hermana, muchísimas gracias. Sabemos que anda en un lugar en donde apenas llueve un poquito y se va la luz, pero que es un lugar que queremos mucho, en Tapachula. Entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo. Y nada, estamos en la primera parte, un poco si nos puede platicar, hermana, ¿quién es usted? ¿Cuál es su cargo? ¿Qué hacen en SMR? Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Gracias, Melissa. Gracias por la invitación y también por compartir este espacio con el compañero. Sí, pido disculpas que de repente se cortó la luz del hotel, entonces, pero aquí estamos.
Bueno, soy María Eugenia, soy argentina, pero estoy ahora aquí en Ciudad de México, misionera escalabriniana. Recién llegada, llegué en enero, también estoy conociendo un poquito aquí la realidad, el contexto, y estos viajes, estas visitas que estamos haciendo me está ayudando un poquito a conocer. SMR es Escalabriniana, Misión con Migrantes y Refugiados. Es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2013 para trabajar en defensa de las personas migrantes, especialmente también las personas víctimas de delito y también a los defensores y defensoras que acompañan a estas personas en movilidad, ¿no? Para mí el trabajo que hace SMR de 2013 es muy importante y trata de responder a las necesidades de una manera integral, ¿no? No solamente eh, de las personas que están, que están en movilidad, que hay varios perfiles, también a los que los acompañan, ¿no? Cuidar del cuidador. Es una alegría estar aquí y desde anteriormente estuve en República Dominicana 10 años y para mí este tema del solicitante de asilo, del refugiado es muy importante y en el momento o en el contexto actual que estamos a nivel de regional, de país, a nivel mundial es muy importante que reflexionemos sobre este tema, sobre esta realidad y sobre las políticas que se van implementando, ¿no? Y cómo poder construir juntos. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Y bueno, un poco para empezar esta plática más a profundidad, creo que a veces se nos olvidan, y ahorita que hago la cuenta, a veces se nos olvida que quienes nos están escuchando quizá no saben quién es una persona refugiada, qué perfil es el que tiene una persona refugiada. Entonces, ya no veo en la pantalla a José Luis, pero seguramente anda ya todavía por acá. José Luis, ¿quién es una persona refugiada en términos prácticos? Si tú le pudieras decir a quienes nos están escuchando que a lo mejor nunca han escuchado sobre el tema, pero que están acá un poco por interés, ¿quién es una persona refugiada? Y sobre todo, para ir aterrizando, ¿qué apoyos resultan más determinantes para una persona refugiada, para que una persona refugiada logre integrarse exitosamente en México, ¿no? Cómo pasar de una lógica quizá asistencial a una lógica en la que pondere la inclusión y la integración de largo plazo, pero sobre todo que respete y que promueva la gerencia que pueda tener cada una de las personas. Adelante, José Luis. Muy bien, pues de manera muy general, y qué bueno que justamente el título de este programa es de las personas refugiadas, porque muchas veces utilizamos la categoría de migrantes, los refugiados, los migrantes, y a nivel general de pronto se pareciera que fuera como un grupo étnico, un grupo social particular que predeterminado, ¿no? Y es importante ubicar que las personas podemos de pronto estar en diferentes situaciones y en diferentes condiciones. Es decir, pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar la situación y pueden cambiar las condiciones. Las condiciones es decir, una persona puede estar sana en un momento dado y en una situación particular puede tener de manera gradual o de manera de pronto muy inesperada una enfermedad, diabetes, que de pronto le implica la amputación de una extremidad y es una persona que tiene una condición física debido a una enfermedad. Pero también los contextos pueden cambiar de manera muy rápida o de pronto muy gradual, donde de pronto las situaciones de seguridad, de violencia, de persecución, las situaciones ambientales, pensemos en cualquier crisis que podemos presentar cualquier persona,
en cualquier sociedad, una crisis política, una crisis social, una crisis ambiental, una crisis sanitaria o una mezcla, como cada vez más sucede, y si no hay voluntad, si no hay capacidad de las autoridades para hacer frente y proteger la seguridad, la vida, la integridad de las personas, siempre las personas tenemos que desplazarnos de ese lugar. Y eso es lo que marca la situación de las personas refugiadas, que hay situaciones de violencias, de persecución, que ponen en riesgo la vida, la seguridad o la integridad y se tienen que desplazar. Y a diferencia de otras personas que también se desplazan dentro de un territorio, una persona en situación de refugiada es aquella que logra cruzar una frontera internacional, lo cual cada vez es más complejo. Es un mundo donde irónicamente cada vez más se están dando causas que están forzando el desplazamiento de personas en el mundo. Actualmente creo que las cifras son de alrededor de 200 millones de personas en el mundo que se tienen que desplazar de manera forzada. Y cada vez es más, irónicamente, cada vez es más complicado poder hacer ese desplazamiento de manera protegida. Tener un pasaporte, tener un documento de viaje, tener una visa y que esa documentación sea validada por las autoridades del país vecino. Y algo central en esa situación de vulnerabilidad de las personas es la posibilidad de poder acceder al procedimiento de la condición de refugiados, poder tener protección internacional y evitar la deportación. Algo central que nos puede aclarar la diferencia entre una persona en situación de migrante y otra persona en situación que requiere protección internacional es preguntarnos qué pasaría si esa persona es deportada al país de origen o de donde salió huyendo de estas situaciones de violencia. Si esa persona va a afrontar una situación de amenaza a su vida, a su seguridad, esa es la gran diferencia frente a otra persona que pueda ser deportada y pues bueno, le implicará diferentes impactos económicos, etcétera, logísticos, pero su vida no necesariamente está en peligro. Las personas en situación de refugio son aquellas que han tenido que desplazarse para salvar su vida, su seguridad, y cada vez es más complejo porque hay lo que era pues básicamente una persecución por actores políticos, cada vez lo estamos viviendo más en todo el mundo y México no es la excepción. Lo que es la persecución también por estas mezclas entre crimen organizado, autoridades, etcétera, y pues eso hace cada vez más complicado la situación de las personas refugiadas. Y como mencionas en tu pregunta, obviamente en esa situación no es que las personas sean vulnerables en sí, sino que es la situación en la que las personas se van a encontrar que van a ser atenuantes o van a agudizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y para ello, una persona en situación de refugiada que requiere protección internacional, una persona que quiera solicitar refugio, lo más importante es poder acceder al procedimiento. Y esto decíamos que es en un mundo que cada vez más, y México no es la excepción, cada vez más en este desmantelamiento del marco de protección a la dignidad humana en sus diferentes marcos internacionales, está siendo también evidente la capacidad, la voluntad cada vez más marginada para poder acceder, que las personas accedan a este mecanismo, poder tener un proceso de entrevista en los casos cuando esto es el escenario, o en casos cuando son situaciones extremas que son salidas masivas también, poder tener en un primer momento asegurar la protección de estas personas, tener acceso al procedimiento, obviamente poder acceder posteriormente a oportunidades de empleo digno, tener la posibilidad de una vivienda segura. Cualquier necesidad que como persona tengamos va a estar presente en esta situación, con la consideración de que además afrontan diferentes limitaciones por toda una estructura de autoridades, también en la sociedad, para poder tener acceso a servicios de salud, a cuestiones de educación,
tener también acceso a servicios bancarios y algo también cada vez más importante, poder tener atención a temas de salud y sobre todo a situaciones de salud mental. Desafortunadamente, bueno, yo en el tiempo que llevo involucrado tratando de dar en este acompañamiento humanitario, hemos visto con preocupación cómo han escalado los niveles de violencias y la brutalidad. Antes podía, en mi experiencia limitada a ciertas personas bajo ciertas funciones de líderes políticos, líderes sociales, etcétera. Ahora, en una descomposición social y en un incremento brutal de la presencia criminal en territorio y en actividades, las diferentes violencias en el país de origen, de huida durante el trayecto y en los países de llegada, generan nuevos desafíos, tanto para las personas en desplazamiento, como también para los equipos humanitarios, además en un contexto también de creciente violencia en lo general. Todas estas sumas de violencias, de situaciones traumáticas, pues hacen mucho más complejo. Y en ese proceso, pues buscando atender todas estas necesidades que agudizan la vulnerabilidad, poder ir gradualmente de una primera fase, digamos, de asistencia, aún así poder ir identificando las capacidades, porque son personas en situación de desplazamiento, es decir, como personas también traen otras inquietudes, traen otras experiencias, habilidades, trayectorias que pueden ir sumando. También es importante, y es un desafío, lo digo en autocrítica al trabajo que hacemos en Casa de Refugiados, cómo pasar de identificar lo cual es necesario, las necesidades, las vulnerabilidades de las personas, a ir identificando también las capacidades, los intereses, las habilidades y los aportes que las personas pueden hacer a la comunidad de llegada. Y para ello, ya que mencionamos el papel de la casita hoy llamada el telar, es muy importante en nuestra experiencia el papel que tienen los espacios físicos y sociales dignos, seguros, que también puedan apoyar con la participación del sector público, sector privado y la participación de las personas en desplazamiento y el sector social, generar dinámicas de participación donde las personas desplazadas se sumen también con la comunidad local, antes llamada comunidad de acogida, como si fuese ya como una calidad, una condición, digamos, como positiva que se da, y no, a veces es de rechazo. Estamos viendo cómo toda esa referencia al inicio sobre la encuesta del ACNUR sobre refugiados, y también cabe señalar la encuesta, me parece en el 2024, que hizo el ACNUR la encuesta sobre la población refugiada en México, y más o menos el 52% de la población mexicana perciben que la presencia de personas refugiadas en sus entornos incrementa las condiciones de delincuencia, ¿no? Entonces también es muy importante la interacción social con la comunidad de llegada para promover lo que le llamamos en Casa de Refugiados el gran desafío, que es la convivencia colaborativa. Podemos, lo que va a determinar la situación y la condición del desplazamiento forzado y del acompañamiento, la atención humanitaria, es las condiciones que se generen en torno a ello. Y por eso es tan importante también involucrar cada vez más a las comunidades locales, tener estos acercamientos de escucha, de diálogo y de interacción con las comunidades locales para buscar construir entre todas las partes esos escenarios de convivencia colaborativa. Muchas gracias, José Luis. Y yo incluiría un elemento adicional en un momento en que la reducción de los recursos que se tienen por parte de las organizaciones o espacios son muy reducidas, ¿no? Entonces, sin duda, estamos en un momento de una ventana de oportunidad de generar alianzas, de generar corresponsabilidades, porque efectivamente, además de los contextos de violencia, de discriminación y de xenofobia, pues también hay una reducción significativa en los recursos para la puesta en marcha de muchas actividades. Muchísimas gracias, José Luis. Hermana, le quiero preguntar, no sé si sigue la hermana acá, sí.
Sí, perfecto. Se escucha el agua. Se está lloviendo fuerte. Bueno, le queríamos preguntar un poquito, hermana, desde SMR, ¿qué experiencias positivas han observado que contribuyen a construir comunidades más incluyentes? Desde la experiencia de SMR, ¿y qué papel juegan, pues, en este sentido, las redes comunitarias, albergues, organizaciones de sociedad civil, justamente para que las personas refugiadas puedan recuperar, pues, esta estabilidad y esta autonomía que lastimosamente se les quitó desde sus lugares de origen? Entonces, ¿cómo experiencias positivas y qué papel juegan las redes comunitarias y los albergues en las cuestiones de estabilidad y autonomía para las personas refugiadas? Disculpa, Melissa, estamos aquí con inconvenientes técnicos. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpa. Claro, no se preocupe. ¿Cuáles son las experiencias positivas que desde SMR han identificado, conocen, han promovido, justamente para construir comunidades más acogedoras e incluyentes, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, José Luis hablaba de que es importante trabajar con la comunidad, con las personas que viven en el espacio en donde llegan a habitar las personas refugiadas, y cuál es el papel que juegan las organizaciones, los albergues, los espacios humanitarios, para que justamente las personas refugiadas puedan recuperar pues algo que les robaron desde el lugar en donde, desde donde salieron, que es la estabilidad y la autonomía. Muchísimas gracias, Melissa. Creo que es muy importante la pregunta que hace. Es muy importante también el trabajo que realizan las organizaciones y lo que comentaba José Luis, ¿no? Creo que para construir una comunidad acogedora e incluyente es necesario trabajar juntos, juntas, especialmente con los organismos públicos, con el gobierno, con las instituciones públicas. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, inclusive SMR, no puede trabajar solo, sino en red, porque debemos dar una respuesta más inclusiva, ¿no? y integral. Y hay muchos factores que afectan en la vida de un refugiado o de un solicitante de asilo, que es uno de ellos es el tema de la regularización legal, ¿no? Del documento, de tener un documento. Sabemos que no es fácil, muchas veces no depende de nosotros. Podemos dar asesoramiento legal, acompañarlo, tratar de dar un apoyo psicológico, pero el tiempo, las falta de respuesta o que haya respuestas por parte de la Comar más ágiles, eso es una dificultad muy grande. Y porque las personas, para sentirse protegidas, necesitan un documento. A lo mejor el documento no es únicamente, pero que nos ayuda muchísimo para acceder a derechos. No tener un documento aquí en el país no favorece tener un trabajo estable o de manera formal. También poder recibir y no tener complicaciones o trabas, porque muchas veces reciben atención médica, nosotros los acompañamos a los hospitales, pueden ser inscritos en las escuelas, pero reciben siempre alguna traba, ¿no? Alguna dificultad. Entonces, que no sea necesariamente que vaya con nosotros, con OSMR, con un promotor, con el trabajador social, a la escuela para ser inscrito o a un hospital para ser atendido, ¿no? Que ellos, cómo empoderarlos a ellos mismos. Y creo que un factor es el factor de la documentación, que muchas veces no tener un documento es una traba, ¿no? Y creo que es para que ellos puedan sentirse incluidos, es importante que nosotros lo vayamos empoderando, ¿no? Y aparte de eso, que ellos se sientan sujetos, que no tengan que depender de las organizaciones, en este caso de SMR, para ser atendidos en un hospital, o que los niños sean inscritos en la escuela, o otro tema, ¿no? Y otro tema muy importante son estos espacios comunitarios interculturales, ¿no? Los migrantes traen muchísima riqueza. Muchos de ellos son profesionales con oficio, quieren aportar,
tuvieron que salir por obligación, por amenaza, huyendo de su tierra, y quieren llegar y sentirse bien, y quieren aportar, inclusive en la organización, ayudar a pintar, qué podemos hacer, y eso es muy favorable. Entonces, yo creo que estos espacios, nosotros como SMR, hemos intentado crear que ellos puedan incluirse y sentirse integrados de una manera, recibiendo, por ejemplo, a las personas que vienen de Afganistán o de Haití, que tienen dificultades con el idioma. El tema del curso en español es fundamental para que ellos puedan relacionarse tranquilamente y no ser presos también de bandas criminales, que puedan también tener espacios que nosotros, y que ya lo hemos hecho en SMR, espacios culturales de integración, como espacios deportivos. Creo que eso es muy importante, y algunas veces hay que buscar formas, como por ejemplo ahora en el Mundial, ¿no? Poder jugar un campeonato también de fútbol o ver el Mundial juntos con diferentes culturas, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Valorizar la gastronomía, especialmente en los albergues, que ellos puedan cocinar la comida típica, creo que favorece también la integración. Para mí, los migrantes, las personas solicitantes de asilo, son personas que quieren progresar y que si, no lo podemos ver solamente como víctimas, sino como sujetos de su historia, y creo que tenemos ejemplos muy fuertes, ¿no? Y algunas veces es muy interesante cómo entre ellos se organizan. Hay, por ejemplo, de países, de nacionalidades que son más organizados, como los venezolanos, pero también hay otras nacionalidades que son las minorías, que no tienen esa organización, pero que nosotros podemos generar que ellos crean, que ellos en nuestras organizaciones generen una red de apoyo, ¿no? En el mes de febrero hicimos un círculo de escucha con las personas que pasaron en nuestro albergue otros años. Y fue muy interesante cómo entre ellos practicaban, que después que salieron del albergue, un cubano y un Afganistán, continuaban encontrándose, salían los finales de semana a tomar algo o a comer, y de diferentes países y de cultura, ¿no? Y esta amistad fue generada en el albergue, ¿no? O sea, pasaron por nosotros, venían solos, desprotegidos, se sentían solos, pero entre ellos empezaron a formar una red, y después del albergue ellos continuaron viendo, inclusive asesorándose en el tema de documentación. Una venezolana, y esto es importante porque ellos crean su propia estrategia. Entonces creo que nosotros como organización, y lo sentimos así entre SMR, algunas veces nuestro papel es muy pequeñito, asesorarlos, orientarlos, pero yo creo que nosotros aprendemos más de ellos, que, sabe, me quedo admirada. Por ejemplo, una cubana que le decía, una venezolana que le decía a un cubano, no, yo ya me cansé de ir a comer, a firmar, y entonces lo que hice es me casar con un mexicano para tener un documento. Ella buscó una estrategia, ¿no? Y una forma, y eso es algunas veces cuando nos sentimos desprotegidos en ámbito legal, ¿no? Y cuando ellos se sienten desprotegidos, cuando no hay respuestas. Eso es muy importante. Ellos buscan otras vías que muchas veces no son las adecuadas, ¿no? Después nos enteramos que la compañera se separó, porque estos tipos de estrategias también pueden generar otros tipos de explotaciones, de violencia de género. Entonces, ¿cómo las políticas podemos pensarla también desde una perspectiva de género, de inclusión? Y esto es necesario que nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, podamos hacerlo juntos. O sea, no estamos en contra de las instituciones públicas, estamos para ayudar, para sentarnos, para dialogar, buscar vías, ¿no? Nosotros en terreno creo que es importante porque se ven muchas situaciones que debemos buscar respuestas, y que las instituciones también públicas deben saber, porque hay algunas políticas que excluyen más que incluyen, ¿no? Entonces, ¿cómo poder favorecer estos espacios y estas vías? Me parecen fundamentales. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Sin duda, creo que algo que tenemos que posicionar en nuestra narrativa
es que la entidad principal de garante de derechos son las autoridades, es el Estado mexicano, ¿no? Es la Comar, ¿no? Pero también hay otras entidades como salud, educación, trabajo, ¿no? Que también tienen una corresponsabilidad. Entonces, eso siempre es importante, ¿no? Hablar de las responsabilidades y corresponsabilidades que hay por parte de las autoridades y que sin duda las personas pues realizan algunas estrategias o llevan a cabo algunas estrategias porque precisamente no existen las condiciones o las respuestas efectivas, ¿no? Muchas veces pues inclusive no se respetan los términos en cuanto a tiempos que tiene, por ejemplo, la Comar para dar algunas respuestas. Entonces, las personas utilizan ciertas estrategias, pues prácticamente para sobrevivir, para tener acceso a un plan de vida, volver a reconstruir su vida. Y sin duda, pues los espacios que se han generado por parte de organizaciones de sociedad civil, pues han sido a efecto de esta ausencia de estas condiciones, ¿no? Se han generado pues muchísimos espacios de encuentro, ¿no? Hace ratito hablábamos de la casita y que bueno, ahora se llama el telar, pero también hay otros espacios en otras entidades de la República que trabajan con personas refugiadas que se han promovido pues desde mucho cariño, pero también desde mucha reivindicación de generar ese espacio inclusive físico y ya después la vida, las actividades y todas las condiciones pues las van construyendo las personas que están haciendo uso de estos espacios, ¿no? Entonces, sin duda, el trabajo de sociedad civil es importante, de las organizaciones de albergues, pero nunca tendría que sustituir el papel que tienen las autoridades. En ese sentido, a mí me gustaría preguntar un poco más, José Luis, pues entendemos que igual que con el tema migratorio, no todas las personas migrantes tienen los mismos perfiles, son iguales, hay intersecciones que son importantes tomar en cuenta. Entonces, en el caso de las personas refugiadas también, ¿no? Las personas refugiadas pues tienen contextos, tienen perfiles distintos, tienen necesidades distintas, pero ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de mujeres, de niñas, de niños, adolescentes, de familias, de núcleos familiares, de personas de la comunidad LGBT? ¿Qué acciones consideran desde PCR que tienen que ser prioritarias para garantizar la protección integral para grupos que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad dentro de las personas refugiadas? Primero, bueno, como mencionas, justamente son personas, como cada una de las personas que estamos aquí presentes, cada con sus particularidades, y que decíamos al inicio que las situaciones y a veces las condiciones, porque se suman, ¿no? Las situaciones del contexto, pero también con condiciones físicas que se agudizan o se agravan durante los desplazamientos. Cada una de las personas tiene diferentes particularidades, ¿no? Y cada una de ellas es pues lo que se ha venido construyendo, lo que se venía venido construyendo, por lo menos aspirando, que para muchos académicos es algo muy preocupante a nivel global, que todo ese marco construido a raíz de la Segunda Guerra Mundial, toda esta Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal y todo lo que se generó después, justamente la Convención sobre Refugiados, el Derecho Internacional Humanitario, la Convención sobre niñez, etcétera, todas las particularidades, todo esto en este contexto pareciera que es lo que se está desmantelando. El cuestionamiento de la dignidad humana cada vez más evidente, público, despojar de la dignidad a las personas dependiendo de su situación migratoria, también es algo que estamos viendo cómo se agudiza en todo el mundo, ¿no? El derecho internacional humanitario totalmente desmantelándose en escenarios como lo que vemos en el caso de Gaza, los bombardeos a escuelas, a hospitales,
directamente como blanco directo, no como daño colateral en escenarios de conflictos armados, el reclutamiento de infancias como niños soldados, etcétera, también por parte de crimen organizado. Desafortunadamente es un contexto global que reiteramos pues como de una tendencia hacia la barbarie, ¿no? Y aún así es como la manera de resistir, apelar al reconocimiento de cada una de estas particularidades. Y pues en el caso particular de las infancias, pues partiendo desde lo que es buscar asegurar una respuesta ágil, ¿no? Y acorde a todos los mecanismos que se han construido, como es el tema de protección de las procuradurías, de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel federal como también a instancias locales, cómo se tiene que buscar restituir de los derechos en el marco legal, también todo lo que es el tema vinculado con las necesidades particulares del acceso al derecho a educación, lo que implica el trabajar en torno a la sensibilización, tanto con autoridades como con comunidades locales, para garantizar el acceso, la incorporación, la permanencia en escuelas y también en entornos libres de discriminación. Recuerdo mucho ahí en la casita, ya que la mencionabas, hace varios años, el caso de una niña que venía de República Democrática del Congo, y ella hablaba con muchísimo ilusión su nueva escuela a la que iba a entrar al día siguiente, después de las experiencias de discriminación que había vivido por su color de piel oscura en la escuela, y estaba muy contenta, y de pronto se queda callada, y en su cerebro empezaron a pasar cantidades de imágenes, y lo que mencionó fue, pero si en esta escuela me vuelven también a molestar por tener la piel negra, es decir, es un trabajo que implica con autoridades para facilitar todo ese tema de acceso y permanencia a sistemas educativos, la incorporación también, pero también a nivel comunitario. Y por eso, si bien menciono algunas cuestiones generales, quiero sobre todo referir desde nuestra experiencia a lo que puede suceder en espacios de encuentro y colaboración como la casita, porque además de todo este papel que señalas y la responsabilidad que tienen las autoridades a nivel federal, a nivel local, también en cuanto a acceso a educación, en cuanto también a acceso a condiciones de vivienda segura, tanto buscar en albergues, como ha sido en el caso en campamentos, pero también en los espacios, los albergues de la ciudad, pero también en autorreflexión, en autocrítica, los albergues que gestionamos sociedad civil. ¿Cómo podemos asegurar, promover condiciones de trato con las infancias, de también trabajo con las madres, para que puedan también acceder a empleos y tener la posibilidad de dejar en cuidados seguros a sus hijos, a sus infancias, sea en guarderías, sea también en los mismos espacios de alojamiento, ¿no? Todo lo que es también el tema de acceso en temas de seguridad, el acceso a la justicia, ¿no? Cómo poder impulsar que instancias como, puedo pensar en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, fortalezcan sus capacidades de acompañamiento a mujeres en contexto de movilidad, capacitar y sensibilizar y asegurar que policías y ministerios públicos estén realmente haciendo sus funciones para la recepción de denuncias y atención a personas en contextos de movilidad, prevenir prácticas violatorias, también lo que tiene que ver con el tema de acceso a programas de empleo seguro en todos estos escenarios de vulnerabilidad en temas de riesgos de trata, que los programas de las ciudades se abran también sus programas sociales a estas personas, ¿no? Y de manera particular, más allá de todo este marco que le corresponde a las autoridades, sí quisiera también como retomar
lo que señalabas tú al principio de la importancia de espacios, porque puedo referir con experiencias el papel decisivo que han tenido en infancias y en mujeres, el poder tener espacios públicos y también del sector social, pero espacios públicos de encuentro e interacción con otras mujeres, otras personas en situación de desplazamiento, pero también con la comunidad local. Y lo que eso implica justamente en la generación tanto de redes de apoyo, como también en la experiencia de sentimientos de pertenencia en la comunidad a la que han llegado, porque han sido esos espacios con programas particulares, y puedo referir 2 casos, por ejemplo, de una voluntaria con la cual se impulsó un grupo de participación infantil hace décadas, ¿ya? Y justamente los frutos, tenemos evidencia del impacto que tuvo en los niños y niñas que participaron en esos programas, el papel que desempeñan hoy como líderes comunitarios, incluso como representantes de colectivos de personas refugiadas. Y también en el caso de mujeres, las redes que se generan con otras personas de la comunidad local y el papel que tienen estas personas también es importante con la comunidad local, porque logramos en un momento dado, en esta colaboración, abrir incluso un albergue para personas mexicanas damnificadas en el terremoto del 2017. Y todo esto fruto de la colaboración entre diferentes aliados, que es algo muy importante que tú has estado insistiendo, el papel que tiene la posibilidad de sumar, de articular, en momentos donde, decíamos, a nivel de analistas geopolíticos, hablan de todo este desmantelamiento del marco de protección a la dignidad humana, hablan también de este proceso de barbarie en la que estamos viviendo a nivel geopolítico, toda esta descomposición de la democracia como un proyecto de convivencia, y también lo que es el papel de la violencia en el territorio por parte de grupos criminales, pero también el impacto que tiene a nivel de sociedad, la fragmentación y la polarización. Todos estos son ingredientes que agudizan justamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas que requieren protección y en consecuencia optimizar todo este potencial que, como bien señalas, a pesar de este escenario, tenemos buenas experiencias también de colaboración con funcionarios, con autoridades en ciertos sectores que tienen una gestión responsable de su papel como funcionarios y servidores públicos, y también sumar a servidores, al sector privado y sector social. Gracias, José Luis. Sí, sin duda el trabajo interinstitucional es importante, tanto de gobierno, sociedad civil, empresas, bueno, el sector privado. Y sin duda yo diría que un componente fundamental justamente es la participación propia de las personas refugiadas, ¿no? En ocasiones se habla de las personas refugiadas únicamente desde, pues son personas vulnerables o en contextos de vulnerabilidad, son personas que requieren algún tipo de generar ciertas condiciones, etcétera, pero poco se habla desde las experiencias, desde las fortalezas, las gerencias que tienen las personas refugiadas, que hacen que su integración sea realmente significativa, pero no solamente para ellas, sino para su familia, para la colectividad, para la comunidad. Entonces, hermana, ya para ir cerrando, o la última pregunta ya de este espacio GTPM al aire, ¿cuáles son esas fortalezas que tienen las personas refugiadas que ustedes han identificado? ¿Cuáles son esas gerencias que hacen que se logre una mayor integración? Pero sobre todo, si nos pueda platicar alguna historia que considere es importante compartir y para no irnos tan desangeladas y decir, ay, todo está mal, sino realmente que nos vayamos con esta energía de decir, hay personas, hay potencial, hay condiciones para justamente generar pues comunidades mucho más justas, más equitativas y más respetuosas de los derechos. Sí, Melissa, yo creo que tenemos muchas historias para contar. Yo creo que
es posible la integración. Creo que también tenemos que pensar que hay una comunidad muy sensible al tema y que está acogiendo a las personas. Hay personas voluntarias, estudiantes de universidades que se interesan en el tema, voluntarios, personas también de iglesias o de la misma comunidad que reconocen el trabajo que las organizaciones realizan, respetan, cuidan, y hemos tenido experiencias como esas, que nos cuidan y nos dicen, allá está la organización que trabaja con migrantes, inclusive ellos mismos avisan a los migrantes, ve para allá que allá te van a ayudar. Entonces yo creo que también tenemos que ver esto, ¿no? Hay una comunidad consciente sobre esto. Y creo que especialmente aquí en México, muchas de las familias fueron migrantes, tuvieron que ir a Estados Unidos o salieron por alguna situación. Entonces creo que también como comunidad, como laicos, como personas de la sociedad, hay muchas personas que hacen el bien y quieren colaborar, ¿no? Y creo que eso es muy positivo y quiero reconocerlo. Desde SMR hemos tenido muchísima experiencia de personas que han llegado acabadas y creo que nosotros siempre detectamos 3 fases, que es la fase de acogida o de emergencia, la fase de transición y la fase de autonomía, ¿no? En la fase de acogida, ellos vienen psicológicamente muy afectados y eso también le afecta físicamente. Y cuando se encuentran en un lugar seguro, en un lugar donde lo escuchan, donde sienten que se sienten bien, es como que cae esta barrera, esto que tengo que asegurar, tengo que ser fuerte, y que también vienen la depresión, viene la tristeza, viene esto, y cómo está mi familia ya, lo que dejé, cómo empezar aquí la vida, de qué manera, estoy solo. Entonces creo que el tema psicológico es fundamental y desde SMR hemos tratado de responder, acompañarlos, y eso es muy importante, ¿no? Y hemos tenido muchas experiencias de personas que han conseguido el documento y que están regular en el país, que están trabajando, que tienen un lugar, que alquilan, que tienen su familia aquí y que están bien y que muchas veces regresan o nos llaman o nos mandan un mensajito, inclusive nosotros mismos llamamos o los convocamos para un círculo de escucha para saber también cómo ellos están y que no haya sido un paso solamente por SMR, ¿no? Sino que sepan que hay una organización que lo está acompañando y creo que eso es nuestra misión, ¿no? Acompañarlo donde estén, en los momentos malos y difíciles, pero también en los buenos, ¿no? Y creo que ellos mismos nos comentan de vecinos que los ayudan, de comunidades de iglesia donde están participando, donde se sienten parte y que están estudiando los hijos, y creo que eso es muy importante. Y tanto aquí en México como en República Dominicana quiero reconocer, y para mí una experiencia muy fuerte, es la comunidad venezolana, que trae consigo así mucha fortaleza y muchas ganas, ¿no? Y entonces muchos de estos venezolanos que han venido en una situación muy, muy difícil, han conseguido organizarse, formar organizaciones de la sociedad civil y ellos mismos ayudar a otros migrantes, no solamente de su misma nacionalidad, y también aportar desde la incidencia y desde las políticas públicas, ¿no? Creo que eso es muy importante y es el ejemplo que quisiera colocar, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana. Y ya que tocó el tema de incidencia, y justo para ir ya cerrando este bloque, a mí me gustaría o quisiera aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan, hablar un poco del trabajo del grupo de trabajo sobre política migratoria, en donde, bueno, SMR es parte del grupo y, bueno, PCR es una entidad aliada del grupo. Compartir en términos generales, pues, cuál ha sido la agenda legislativa que hemos promovido, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A nivel federal, pues vamos a seguir insistiendo en que se debe de eliminar en el marco normativo, en la ley sobre refugiados, que se debe de eliminar la detención o la puesta a disposición en estaciones migratorias de personas
solicitantes de protección internacional. Se debe de eliminar también el tiempo que tiene una persona para poder solicitar asilo, ya que nos parece que es contrario al principio de imprescriptibilidad de los derechos. Y además también la posibilidad de que las personas puedan trasladarse libremente del lugar en donde están solicitando el asilo ante la Comar, que se puedan trasladar a otros espacios, porque eso les va a ayudar a generar otro tipo de alianzas, de redes, van a poder trabajar, van a poder tener otro tipo de condiciones. Entonces, en términos generales, eso ha sido a nivel federal, pero también hemos trabajado a nivel estatal en algunas entidades de la República, y en los congresos lo que hemos promovido es la visibilidad, ¿no? Como decía José Luis en un principio, a veces se dice a personas migrantes y parece que ahí entran todas las poblaciones. Entonces hemos insistido mucho en los congresos estatales en que se debe de hacer esa diferenciación, justamente porque se requiere una atención, una protección distinta, ¿no? Entonces hemos insistido mucho en incluir el tema de personas sujetas de protección internacional, entendiendo aquellas que están solicitando, pero también a quienes ya tienen la condición de refugiado, que se pueda incluir en la ley, pero no solamente en el título o en algunos artículos, sino que pueda ser incluida en todas las disposiciones. Estamos también por incluir algunos principios como el de facilidad administrativa, el acceso a procedimiento asilo, que bueno, ahí muchos nos han dicho, bueno, pero esto no tiene que ver con una cuestión estatal, sino tiene que ver con una cuestión federal. Entonces, nos ha tocado concientizar mucho a las autoridades del Poder Legislativo, porque justamente este principio obliga a las autoridades a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, para generar estas medidas necesarias para vincular a una persona que manifieste necesidades de protección al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, sin duda, hay una gran ventana de oportunidad para trabajar a nivel local, a nivel federal, a nivel local, pero lo central que siempre hemos insistido y nos unimos a esta reflexión y exigencia de José Luis sobre que es importante evitar el desmantelamiento del sistema de asilo. Es importante seguir insistiendo, fortalecer el trabajo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sin dejar de lado el tema de la corresponsabilidad en otras instituciones. Y bueno, pues también aprovecho este espacio para hacer un llamado no solamente al Congreso de la Unión, sino también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el fortalecimiento financiero de la Comar en el próximo proyecto de egresos de la Federación, que sabemos que desde ya se está ahora mismo ya trabajando. Entonces, sí decirles y conversarles que además del trabajo comunitario, del trabajo con las personas que hacen las organizaciones, pues desde el grupo de trabajo también hemos estado insistiendo en generar esas condiciones estructurales que ayude a continuar con esta tradición que tiene el Estado mexicano respecto al sistema de asilo, ¿no? Al derecho universal a solicitar y recibir asilo, pero también nos parece que es importante que este tipo de medidas ayuden a garantizar medidas de no repetición. Lastimosamente lo que nos comentaba por un lado la hermana y por otro lado José Luis de las condiciones o a lo que se enfrentan las personas, lastimosamente no es nada nuevo. Entonces esto nos está reflejando que en realidad no necesariamente muchas veces se están generando estas medidas de no repetición. Y sí es importante que se pueda apostar y apoyar al respecto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, hermana, por estar con nosotras en este espacio de GTPM al aire. Les invitamos también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales que comenten y también que puedan difundir el trabajo que realizamos en el grupo y las organizaciones que están acá invitadas. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias.